que nos suele pasar mucho a nosotros. Nos han tratado mal cuando expresamos nuestra emoción y es por eso que tomamos la decisión de ser fríos como hielo. Los seres humanos somos seres racionales y emocionales. Hemos nacido con la capacidad para experimentar toda esta gama de emociones en nuestros cuerpos, así sean agradables o desagradables. Pero ¿qué sucede si es que no eres capaz de sentir esas emociones? ¿Alguna vez te ha pasado? Soy César y así como tú también tengo muchos problemas y quiero resolverlo junto contigo. Así que en este video vamos a hablar sobre la desconexión emocional. Vamos a tratar de buscarle una solución la más práctica y sencilla posible para poder avanzar de una bendita vez. Así que empezamos. Antes de hablar de emociones tenemos que saber cuál es el bendito proceso por el cual sentimos estas emociones, para ver paso a paso en dónde se puede encontrar el problema para que tú puedas sentir cada una de estas emociones. Así que para eso voy a apoyarme de la pizarra. El primer paso para sentir una emoción viene de un estímulo interno o externo, así que lo vamos a dibujar aquí. Este va a ser el externo y este va a ser el interno. Obviamente, el estímulo externo puede ser un mensaje, un suceso, un hecho, un acontecimiento, algo que puedes captar con tus sentidos. Y el estímulo interno es algo que sientes dentro de ti mismo. Por ejemplo, un dolor de estómago, de repente un ardor en la planta de los pies, de repente calambres, etcétera, etcétera. Estímulo externo e interno. Luego, estos estímulos van a ser percibidos por nuestros sentidos. Por ejemplo, aquí vamos a dibujar una personita, su naricita, su boca y listo. Esto va a ser su cabeza. Entonces, va a ser por nuestros sentidos. Si alguien te dice un mensaje, tú lo vas a percibir por tus oídos. Si alguien se acerca con un olor nauseabundo, vas a poder percibirlo por el olfato. O si comes alguna fruta que está podrida, por aquí, por el sentido del gusto. Por ejemplo, si tocas a alguien y está caliente la frente, entonces ya este es un estímulo externo que van a ser percibidos por tus sentidos. Excelente. Una vez que has percibido estos estímulos internos o externos, interno ya lo sientes a nivel kinestésico a través del cuerpo, estos estímulos van a ser interpretados por tu bonito cerebro. Plugu, 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 plugu. Van a ser interpretados subjetivamente, porque esta interpretación subjetiva va a estar condicionada por tus experiencias anteriores, por todos esos momentos vividos. Una vez interpretado por tu cerebro, se van a desprender dos cositas: pensamiento y reacciones fisiológicas. E incluso algunos dicen que ya estás experimentando una emoción. U otros autores dicen que esto ya es una emoción. Lo principal de esto es que vas a tener pensamiento, reacciones fisiológicas y por ende vas a tener una emoción. Quiero que te quedes con esas tres. Luego vemos los autores, pero lo más importante es que quedes con esto. Entonces, ¿por qué rayos te he explicado esto? Porque si no sientes alguna emoción, hay un problema en este proceso. Por ejemplo, si tú estás aquí y la tienda se encuentra a 5 cuadras y tomas la decisión de ir a la tienda, pero nunca llegas, quiere decir que hubo un obstáculo en el camino que no te permitió llegar. Lo mismo, si hay un estímulo externo y una vez que hayas percibido ese estímulo no reaccionas con la emoción adecuada, entonces hay un problema en este proceso. Es lo más básico y práctico que debemos de saber para solucionar este problema. Entonces, empezamos por el estímulo externo. Por ejemplo, aquí tengo que ser un poquito claro con ustedes, de tú a tú. Yo soy un poquito tristón. Yo siempre tengo pensamientos tristes, pensamientos caóticos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo de estos pensamientos que tengo. Por ejemplo, con la muerte. ¿Qué pasa si un amigo se te acerca a ti y te dice: oye, mi familiar ha muerto o nuestro amigo ha fallecido? ¿Cuál sería el problema aquí? Por ejemplo, si es que el mensaje que te da lo dice mal, de repente ya no llega así como te estoy hablando yo ahora, sino llega triste, llorando y no puede pronunciar palabras, entonces tú no le vas a entender. Entonces habría un problema con el estímulo. Me dejo entender. Si hay un problema y tú no entiendes el mensaje, ¿por qué rayos te sentirías triste? Si no has entendido el mensaje, me dejo entender. Entonces, no tiene sentido.
tienes que evaluar el estímulo. O por ejemplo, te dice que ha fallecido un familiar, pero te lo dice riendo. Ya, genial, tú escuchas el mensaje de que ha fallecido, pero con tus ojitos hermosos ves que la persona se está riendo. Entonces hay una incoherencia y por eso no se desarrolla la emoción que sería la tristeza. ¿Me dejo entender? Entonces evalúa si el problema por el cual tú no sientes emociones es por el mensaje, que de repente te lo dicen mal. Genial. Luego, ¿cuál sería el segundo proceso dentro de la emoción? Percibir estos estímulos por tus sentidos. Aquí te voy a dar un ejemplo algo tosco. Por ejemplo, si tú vas y le dices a un sordo que su familiar ha fallecido, ¿tú crees que se va a poner triste? Si es que no te va a escuchar, no se va a poner triste. Entonces, habría un problema aquí en los sentidos. Me dejo entender. Por ejemplo, puedes ser un poquito corto de vista, puedes tener problemas en la vista, puedes tener problemas en el oído, puedes tener problemas al saborear. Por ejemplo, comes una fruta en mal estado y tú lo saboreas como normal. Entonces, habría un problema. No desarrollarías la emoción del asco. Me dejó entender. Entonces, analiza si es que tus sentidos se encuentran bien, si es que no tienes problemas al oír, al ver, con el sentido del gusto, del olfato, kinestésico, etcétera, etcétera. También puede ser una causa por cual no sientes emociones. Genial, perfecto. Luego de esto, ¿cuál sería el tercer paso? La interpretación de tu cerebro, y aquí tiene que ver mucho tus experiencias previas. Me dejo entender. Por ejemplo, aquí es un ejemplo un poquito tonto, pero en la iglesia católica, si tú falleces, te vas directo con Dios. Genial, perfecto. Entonces, si tú tienes esta creencia católica, seguramente si te comunican que ha fallecido familiar, de repente te pones feliz. Me dejo entender. ¿Por qué? Porque se va a ir a encontrar con Dios. Entonces, tú de repente hasta sonríes. Entonces había un problema aquí con la emoción. Oye, pero yo no puedo ponerme triste cuando me comentan que un familiar ha fallecido. No, tú tienes problemas de emociones, no sientes la tristeza. No. ¿Por qué? Porque en tu cerebro la interpretación puede estar condicionada por ciertas experiencias previas, lo cual quiere decir que no esté mal, sino que son tus experiencias. Me dejo entender. Otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si ese amigo te comunica que ha fallecido tal personaje? Y que justo ese personaje era malo, era, por ejemplo, un delincuente. ¿Tú te vas a sentir triste? Si es que como experiencias previas tienes de que el malo debe de pagar caro las consecuencias de sus actos, entonces muy probablemente que tú no te sientas triste, sino hasta te sientas alegre. Me dejo entender. Entonces aquí ya sería un problema de interpretación. Y según esa interpretación ya desarrollaría pensamientos, reacciones fisiológicas, que aquí también puede haber un problema. Y aquí depende del cuerpo. Depende del umbral que tengas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el estímulo externo es una aguja? Te pinchan con una aguja en el brazo. Genial, lo vas a percibir por tu sentido del tacto. Perfecto. Según tus conocimientos previos de medicina, de enfermería, te vas a dar cuenta de que una aguja no es para tanto. Entonces vas a pensar que una aguja no me va a hacer daño. Y la reacción fisiológica es que vas a sentir menos dolor y por ende no vas a sacar el brazo. Pero ¿qué sucede si que tenemos el mismo estímulo frente a mí? Yo que tengo terror a las agujas porque muchas veces me han inyectado y me ha causado dolor. Entonces voy a tener el pensamiento de que esto me va a causar daño. La reacción fisiológica va a ser que voy a sentir mucho dolor, mi corazón va a latir mucho más rápido y por ende voy a tener la emoción del miedo y la reacción de sacar el brazo y decir una mala palabra a la persona que me está hincando. ¿Me dejo entender? Entonces las reacciones fisiológicas también pueden variar. Ojo con eso. Entonces este es el proceso de la emoción. Pero al último también vas a tener una reacción. Por ejemplo, si te comunicaron esa noticia de que ha fallecido un familiar o que ha fallecido un amigo, la reacción va a ser uno, que llores, otro, que vayas a tomar el primer taxi y te dirijas hacia el hospital o hacia el velorio, o que llames de una vez a los familiares de esa persona que ha fallecido. Entonces la reacción es muy importante, pero muchas veces no reaccionamos de la manera adecuada porque hay un error en todo este proceso. Y por ende tú puedes pensar de que no estás sintiendo. Me dejo entender.
Porque los demás cuando reciben una mala noticia reaccionan de una determinada manera, el cual yo no reacciono. Entonces, por ende, yo no siento. Yo soy una persona con desconexión emocional, me dejo entender. O incluso aquí interpretación que nos suele pasar mucho a nosotros. Nos han tratado mal cuando expresamos nuestra emoción y es por eso que tomamos la decisión de ser fríos como hielo, duros como piedra. No expreso nada. Sí, ajá, ya. ¿Vamos a ir al cine? Sí, perfecto, listo. Y es una decisión que hemos tomado a causa de un hecho que nos ha lastimado. Entonces hay muchas razones. Por favor, lo que te pediría es que te analices a ti mismo. Aquí no vale realmente la compasión, autocompasión. Ay, pobrecito, ya va a pasar, vas a estar mejor. No, aquí realmente tú y yo tenemos que trabajar. Te cuento un secreto. Yo realmente tenía mucho miedo al exponer. Me daba miedo, me orinaba e incluso faltaba clases para no exponer. Y ahora me ves haciendo videos de YouTube y tengo otro canal de más de 5000 suscriptores donde hago constantemente videos de YouTube. Y te digo algo que sí es cierto, es que me ha costado trabajo. Y seguramente a ti te va a costar trabajo el resolver este problema, compañero, realmente. Así que a trabajar. Déjame aquí en los comentarios cuáles son tus dudas o cuáles son tus problemas para poder aprender juntos. Incluso voy a desarrollar un grupo de Discord para poder aprender, para que la comunidad sea grande y nos apoyemos a nosotros. Realmente te digo, yo no soy la persona más sana posible aquí. También tengo mis errores y seguramente voy a aprender muchísimo de ti. Así que muchas gracias por este video y nos vemos en el siguiente. Así que ¡adiós!